Capítulo 41. 1, 2, 3, y ahora, a girar. Susurró Temari cariñosamente al oído de Ren mientras apoyaba la cabeza en su hombro al bailar. Siguiendo su ejemplo, Ren lo hizo bastante bien, lo que la hizo susurrar con diversión. ¿Ves? No eres tan malo bailando como decías. Ren gruñó con disgusto, apretando ligeramente su agarre en la cintura de ella. Díselo a todos esos idiotas que se ríen de mí a mis espaldas, murmuró, provocando que Temari soltara una risita contenida. Una desventaja de ser ninja era que su oído era mucho más agudo que en su vida anterior. Los nobles intentaban ser discretos, pero aún así podía oírlos, maldita sea. Estoy segura de que solo están celosos, Temari comenzó a decir en tono burlón, hasta que Ren le pisó el pie y se sonrojó de vergüenza. Si hubiera sido a propósito, para que ella dejara de burlarse de él, no le habría importado. Era algo que se veía capaz de hacer. El problema era que no lo era. Simplemente, tropezó. Genial. Ahora, hasta Kankuro se reía de él. ¿Qué banquete tan increíble estaba resultando ser esto? Se quejó Ren para sus adentros mientras Temari lo jalaba hacia adelante, continuando su baile a pesar de su pequeño percance. Al menos la diversión en sus ojos había disminuido. Así que esta es la técnica de pisotear como un elefante de la que me advirtió Ino, dijo Temari con naturalidad, pero su voz denotaba un toque de burla inofensiva. Correcto. Ren se dio cuenta de que había hablado demasiado pronto. Le pellizcó débilmente el costado, haciéndola gritar mientras giraban, lo que le valió un pequeño tirón de pelo en la nuca, donde descansaba una de sus manos. Dieron un paso atrás y, mirando hacia abajo, los ojos de Ren brillaron. Su pie se desvió deliberadamente apenas un centímetro, a punto de pisar los dedos de Temari. Pero Temari ya se lo esperaba, y deslizó el pie hacia atrás justo a tiempo, con tanta precisión que cuando el pie de Ren tocó el suelo, las puntas de sus zapatos estaban prácticamente rozándose. ¡Ja! En tus sueños. Temari ronroneó dulcemente al oído de Ren con un tono tranquilo, complacido y cantarino. La situación no hizo más que empeorar a partir de ahí, ya que lo convirtieron en un juego, intentando pisarse los talones unos a otros mientras seguían realizando un baile bastante aceptable frente a su noble público. Enseguida terminó la canción, y Ren giró el pie para esquivar el elegante movimiento final de Temari. Ella se lució en ese momento, y en lugar de usar solo la punta del zapato como de costumbre, fue el tacón alto el que casi le pisó los dedos del pie con un pisotón brutal. Ren, por su parte, aprovechó el ligero desequilibrio que el movimiento le provocaba para arquear la espalda hacia atrás. Mientras él se inclinaba sobre ella, sus miradas se cruzaron y Ren sonrió con picardía. Ni se te ocurra. Siseó Temari alarmada, probablemente pensando que iba a dejarla caer, como si fuera a hacerle eso en público. Había un momento y un lugar para tales travesuras. En cambio, Ren se inclinó un poco más hacia adelante y la besó en los labios, disfrutando de cómo ella le correspondió rápidamente mientras dejaba escapar un murmullo sorprendido pero encantado. Tras el beso, se enderezaron, ignorando las miradas que los observaban mientras abandonaban la pista de baile junto con otras parejas. Así, el baile que le había prometido a Temari había terminado. Desafortunadamente, como representante del Kazekage, podría haberse negado fácilmente, pero aún así le convenía participar en el baile. Y Ren era la pobre víctima a la que decidió arrastrar, argumentando que si él no se presentaba, el daimyo podría invitarla a un baile y ella no tendría una forma educada de rechazarlo. Ren accedió a regañadientes, pues no quería ver las garras del viejo daimyo del viento sobre el cuerpo de su chica, usando el baile como pretexto. Dirigió la mirada hacia donde estaba sentado el hombre, rodeado de algunas de sus concubinas aburridas y charlando con varios amigos y funcionarios. Ren frunció el ceño. Se dio cuenta de que Temari lo había engañado. Aunque el daimyo quisiera, no podría bailar con Temari antes de bailar con al menos una de sus concubinas. Era lo correcto. Sin embargo, el viejo daimyo claramente no tenía intención de levantarse de su asiento en un futuro próximo. Ren sintió que Temari le daba un codazo en el costado, giró la cabeza hacia ella y le dirigió a la chica, sonriente y engreída, una mirada seca que gritaba: «Sé lo que hiciste». Pero su sonrisa se volvió aún más arrogante bajo su mirada antes de soltarle el brazo con una risita. «Cómete algo de comer y vete a enfurruñarte a un rincón o algo así». Puso las palmas de las manos sobre su pecho y lo apartó un poco en tono de broma. «Necesito hacer mi trabajo y socializar». Ren puso los ojos en blanco, pero obedientemente se inclinó ligeramente mientras las manos de ella agarraban suavemente un puñado de su kimono y tiraban hacia abajo, al tiempo que se ponía de puntillas, y compartieron otro beso rápido. Ren se apartó, asintió y se separaron. En realidad, no se equivocaba.
La audiencia con el daimyo antes del banquete había sido larga y se habían tratado muchos temas. Ren no podría nombrarlos ni aunque le fuera la vida en ello, porque no prestó la debida atención durante la mayor parte de la reunión, pero, por lo que sabía, se habían acordado varias cosas. Y ahora, Temari tenía que ir a relacionarse con los nobles y funcionarios, con la esperanza de cerrar aún más tratos ahora que el daimyo había mostrado una disposición favorable hacia su Nagakure. ¿Cuándo y dónde más podría tener una oportunidad tan increíble para establecer contactos y cerrar negocios, aparte de aquí, con tantas personas importantes reunidas? Sin duda, tenía que aprovechar el momento y socializar. Por desgracia, esto inevitablemente significaba que Ren sería ignorado por su acompañante durante el resto del banquete. En cuanto a que él la acompañe, ni pensarlo. Se sentó cerca de las mesas donde servían comida y disfrutó de la velada, viviendo una experiencia culinaria especial al probar muchos de los manjares que se ofrecían. Lo único que evitó a toda costa fueron los caracoles. Parecía que estaban cocinados, o hervidos, o algo así. Pero Ren decidió al instante que no había manera de que se metiera uno de esos en la boca. Uno de los caracoles pareció estremecerse, y Ren apenas pudo contener una mueca de asco, como si las comisuras de sus labios se curvaran hacia abajo. Corrección. Jamás. Jamás iba a comerse uno de esos. Sus ojos se dirigieron hacia un adolescente bien vestido que estaba al otro lado de la mesa, atiborrándose de caracoles, y haciéndolo con un deleite tan evidente que Ren tuvo que salir al balcón a tomar aire fresco porque, joder. Algunas personas simplemente estaban locas. Ren hizo una seña a un camarero para que se acercara y pidió un vaso de zumo, lo que provocó que el camarero lo mirara fijamente por un momento con una expresión tan extraña como si le hubiera dicho que quería beber lejía, pero el camarero se recompuso rápidamente y demostró su profesionalidad al simplemente asentir y decirle a Ren que le traería un poco enseguida. Satisfecho, Ren miró a la gente en el balcón, y sus ojos se iluminaron al ver a Nagase Hasegawa, el actual ministro de arte. El hombre parecía muy nervioso, mirando constantemente el reloj de bolsillo que sostenía y el banquete que se celebraba dentro. Al observarlo, Ren notó que su mirada se dirigía especialmente hacia una persona en particular, el ministro de Finanzas. Ren soltó una risita, pero no era burlona en absoluto. Más bien, denotaba comprensión. Desafortunadamente, Nagase no se dio cuenta de que estaba intentando jugar en las grandes ligas, siendo un aficionado que aún no había superado su nivel de experiencia en ese tipo de cosas, comparable al de orinarse en la cama. Ren dio un paso al frente y caminó hacia el hombre. Hola. Lo saludó con una sonrisa amigable, riéndose para sus adentros al ver el pequeño sobresalto que Nagase hizo involuntariamente. Pero el hombre demostró su aptitud para la dinámica de la corte cuando, un segundo después, su expresión se tornó agradable y saludó a Ren con tanta amabilidad que, si no lo conocieran mejor, Ren podría haberle creído la mentira. He notado que no dejas de mirar tu reloj de bolsillo, Hasegawa Dono. ¿Hay algún evento especial planeado? Preguntó Ren con inocencia, disfrutando de cómo Nagase palidecía ligeramente. No. A pesar de su pánico interior, que disimulaba a la perfección, Nagase respondió con una sonrisa cortés, sin titubear. No creo que el señor daimyo haya organizado nada parecido. Se rió entre dientes, despistando y mintiendo con la verdad. Ren quedó realmente impresionado. Tengo una cita y me pregunto si podré asistir. ¿Eh? ¿En serio? Preguntó Ren con indiferencia mientras se apoyaba casualmente en la barandilla del balcón junto al señor ministro de arte, lo que provocó que éste se removiera ligeramente incómodo. Fue un movimiento apenas perceptible, pero estaba ahí. Sin embargo, el hombre asintió. La vida de un ministro, lamentablemente, está llena de responsabilidades. Bueno, eso es raro, entonces, murmuró Ren, mirando al cielo azul con una pequeña sonrisa divertida. He oído que va a haber un espectáculo exactamente en... Hizo una pausa por un segundo, antes de mirar fijamente a Hasegawa, 20 segundos. Nagase Hasegawa se quedó paralizado al instante y sus ojos se abrieron de par en par con Alama. ¿Sabes, tío? Dijo Ren riendo, entiendo que esta sea una oportunidad caída del cielo para ti. ¿Pero en serio? ¿Intentar culpar a Sunagakure? ¿De verdad creías que ibas a tener éxito? Negó con la cabeza con una mezcla de exasperación y diversión. Las preguntas inocentes de Ren hicieron que el hombre palideciera más rápido que si le hubieran arrojado un bote de pintura blanca en la cabeza. Abrió la boca, probablemente para refutar lo que Ren insinuaba o para decir que no entendía de qué hablaba, pero justo en ese momento, varios gritos fuertes resonaron desde el interior del salón de banquetes. Aún con una sonrisa relajada, Ren giró la cabeza en esa dirección y se percató de que varios nobles lloraban lágrimas de sangre.
Por un instante, muchos miraron con extrañeza a sus horrorizados compañeros. Pero entonces la sangre comenzó a brotar a borbotones de sus bocas, oídos y nariz, y el pánico se apoderó rápidamente de ellos. Las mujeres comenzaron a gritar más fuerte, mientras que los hombres, presas del pánico, escupían la comida o la bebida que tenían en la boca. Algunos incluso llegaron a tirar los vasos que sostenían. Cuando las primeras víctimas comenzaron a caer al suelo, los guardias samuráis y los ninjas del daimyo inundaron la sala rápidamente, tratando de calmar a la multitud, mientras algunos de ellos se arrodillaban junto a las víctimas visiblemente envenenadas e intentaban brindarles asistencia médica, solo para descubrir que era demasiado tarde. El ambiente festivo del banquete se tornó sombrío al instante cuando Ren miró a Nagase, cuya expresión se ensombreció al ver que su objetivo, el ministro de Finanzas, seguía vivo, acurrucado en un rincón con Shido y los de su calaña, mientras que un grupo de personas a las que no tenía en la mira habían muerto. Se dio cuenta de que lo habían engañado. Su venganza había fracasado. Y dudaba que los ninjas de Tsunagakure hubieran terminado con él por su intento de incriminarlos. El muy canalla que tenía al lado no estaría regodeándose tan descaradamente si ese fuera el caso. Un destello de rabia y desesperación apareció en el rostro de Nagase, pero luego sus hombros se desplomaron en señal de derrota, mientras un sudor frío lo recorría. Todo había terminado para él. Ren apartó la mirada de aquel tipo tan atrevido, preguntándose si Temari había conseguido cerrar suficientes tratos para ser feliz antes de que empezara este espectáculo de mierda obligatorio. Después de todo, el pequeño plan del señor Hasegawa les brindaba una oportunidad que sería un crimen desaprovechar. ¡Alto todos! Gritó el daimyo enfurecido, poniéndose de pie con semblante furioso. A pesar de su aspecto frágil y anciano, el hombre tenía una voz potente. La sala entera se quedó en silencio al instante ante su voz atronadora, y los nobles dejaron de armar alboroto. El daimyo miró al samurái que dirigía a los guardias antes de continuar. Guardias. Aseguren la sala. Que nadie salga. Luego se volvió hacia sus ninjas. Ninjas, vayan a investigar. Quiero saber quién se atrevió a envenenar a mis invitados en mi banquete. Dijo apretando los dientes. Tanto los guardias samuráis como los ninjas saludaron antes de apresurarse a cumplir sus órdenes. Al verlo, el daimyo dejó escapar un suspiro profundo, con aspecto repentinamente cansado, mientras se volvía hacia los invitados, visiblemente conmocionados. Todos los demás, por favor, colaboren. Habló en voz más suave. Creo que llegaremos al fondo de esto, y les prometo que los culpables no escaparán a la justicia. Si bien sus palabras iban dirigidas a la multitud, su mirada se detuvo en las mujeres que lloraban y que, de repente, se habían encontrado viudas tras lo sucedido ese día. Los guardias no tardaron en separar a los invitados en grupos, y los ninjas de Tsunagakure, naturalmente, obedecieron, agrupándose todos juntos y colocándose en un rincón de la sala, observando en silencio cómo los ninjas del daimyo comenzaban a reunir pruebas e interrogar a los camareros o a los invitados. Nadie se les acercó, salvo los pocos samuráis apostados cerca de su grupo, que los vigilaban atentamente. Pero era comprensible. Probablemente, por defecto, eran de los principales sospechosos. Ren le dio un codazo a Temari, interrumpiendo su conversación en voz baja con uno de los ninjas más importantes de Tsunagakure que formaban parte de su séquito. Ella se giró hacia él, con un gesto de fastidio, pero cuando Ren señaló con la cabeza al daimyo, donde Koichi Shido le susurraba algo frenéticamente, y ambos los miraron, su irritación desapareció y su rostro se quedó inexpresivo. Uy. Parecía que se avecinaban problemas. Las miradas de Temari y el daimyo se cruzaron repentinamente, lo que provocó que el hombre frunciera el ceño antes de alzar la mano, deteniendo así la diatriba de Shido. Acto seguido, se puso de pie y se giró completamente hacia el grupo de Tsunagakure. Señorita Temari, dijo con voz fuerte y grave, atrayendo la atención de todos los presentes, dígame la verdad. ¿Tiene Tsunagakure algo que ver con este desastre? El ambiente en la habitación se intensificó al instante cuando Temari sonrió con ironía, sin apartar la mirada del daimyo. Naturalmente, incluso si Tsunagakure era la culpable, no esperaba que Temari confesara. Ese no era el objetivo de su pregunta. Pero como daimyo y gobernante, lidiaba con mentirosos a diario. Era un experto en detectar mentiras. Sin mencionar a las docenas de ninjas y samuráis que rodeaban la sala, observando atentamente las reacciones del grupo de Tsunagakure. De hecho, la pregunta podría haber ido dirigida a Temari, pero ella no era su verdadero objetivo. El daimyo buscaba una reacción de los demás miembros del grupo de Tsunagakure, con la esperanza de que alguien revelara algo.
Con el debido respeto, Daimyo Dono, Temari negó con la cabeza, dejando entrever un dejo de exasperación en su voz. Si quisiéramos asesinar a estas personas, no lo haríamos en un banquete ofrecido en nuestro honor, ¿verdad? Eso no tiene mucho sentido. El Daimyo frunció el ceño. Su razonamiento no lo conmovió demasiado. En lo que a él respecta a los ninjas, gente capaz de matar a sus propias madres por dinero, ¿quién podía realmente saber qué intenciones tenían al hacer algo? Sin embargo, él asintió lentamente y se sentó en su silla después de que su ninja, que estaba detrás de él, le avisara de que no habían notado ninguna reacción inusual. Shido, sin embargo, estaba mucho menos sereno. A menos que eso sea lo que quieres que pensemos. Gritó, mirando fijamente a Temari. Esta gente fue asesinada con veneno. Es prácticamente un sello distintivo de tu gente. El daimyo le dirigió al hombre histérico una mirada de advertencia, haciéndolo callar al instante. Pero ya era demasiado tarde, y la gente en la sala comenzó a murmurar entre sí. Sin embargo, Temari no se enfadó. Simplemente puso los ojos en blanco de forma muy evidente. Sí, señor Shido. Dio una palmada con un gesto sarcástico. Pero tengo una pregunta si cree que es así. Hizo una pausa, esperando a que la curiosidad de los espectadores creciera antes de inclinarse ligeramente hacia adelante y sonreír con sorna. Si fuéramos los responsables, ¿por qué siguen vivos? ¿Qué? Gritó Shido, con el miedo reflejado en su expresión mientras retrocedía. Los ojos del daimyo se entrecerraron al mirar a Temari, indicándole en voz baja que debía callarse. Pero ella lo ignoró y continuó. ¿De verdad crees que no serías nuestro primer objetivo si quisiéramos matar a alguien aquí? Después de todo, tú provocaste la reciente guerra ninja. Y con eso, toda la sala quedó sumida en un silencio ensordecedor. Pero solo por un instante, antes de que los murmullos de la gente se volvieran aún más fuertes que antes, mientras el daimyo dejaba escapar un suspiro de cansancio. Después de todo, incluso entre estos nobles importantes, no muchos conocían realmente tales asuntos. Este tipo de conocimiento fue rápidamente suprimido. Y si bien no se podía confiar plenamente en las palabras de Temari, ya que todo el mundo sabía que los ninjas mentían por dinero con bastante frecuencia, el problema radicaba en la reacción de Shido ante sus palabras. ¿Quién de entre esos astutos nobles no pudo observar con suficiente atención como para deducir la verdad del asunto por cómo palideció y se estremeció ante su acusación? La guerra les afectó a todos de una forma u otra, y ahora sabían que el mejor amigo del daimyo era el responsable. Al darse cuenta de esto, el pálido Shido se puso repentinamente rojo como un tomate de ira. ¡Maldita sea! Empezó a gritar mientras miraba a Temari con tanta furia que, si una mirada pudiera matar, la convertiría en un montón de cenizas en el mismo lugar donde estaba. ¡Basta! Gritó el daimyo con firmeza y golpeó el reposabrazos de su trono con el puño. ¡Cállense todos! Muy molesto, miró fijamente a Shido hasta que este bajó la cabeza, antes de volverse hacia Temari. Creeré en sus palabras, Lady Temari. Al menos, por ahora. Mis ninjas pronto tendrán información para nosotros. Espero que usted y su gente cooperen y permanezcan obedientemente donde están mientras averiguamos qué sucedió. Por supuesto. Temari asintió cortésmente, dando por zanjado el asunto por el momento. Ella dejó escapar un pequeño suspiro cuando el daimyo se apartó de ella, solo para que Ren le diera un codazo en el costado. ¿Qué ocurre? Le siseó en voz baja, pero al instante se quedó desconcertada por la expresión sombría de su rostro. Temari, Ren dejó la frase inconclusa, con una expresión de dolor. ¿Sí? Suna está siendo atacada. Como si no pudiera creer lo que oía, la expresión de Temari se tornó confusa. ¿Qué? Susurró finalmente, pero entonces su cerebro registró las palabras de Ren, y no pudo evitar exclamar, ahora. Con los hombros caídos, Ren asintió, dedicándole una sonrisa forzada y sumisa. El momento era pésimo. Sí. Gaara no activaría el sello de alerta si la situación no fuera grave. Maldita sea. Maldijo Temari, dejando escapar un gemido de frustración. No podían irse ahora mismo. Pero tenían que hacerlo. Gaara no activaría el sello de alarma si podía controlar la situación. Por desgracia, la elección era entre desobedecer al daimyo o ayudar a la aldea con cualquier problema que estuviera ocurriendo y que dejara incluso a Gaara indefenso. La respuesta era obvia, aunque sin duda tendría algunas repercusiones a largo plazo. Daimyo Dono, comenzó Temari con torpeza, parece que hay una emergencia en Suna. Mi esposo y yo tendremos que ir. La expresión del daimyo se tornó de disgusto y comenzó a hablar, así que Temari aceleró el paso. Como gesto de buena voluntad, dejaré aquí a mi hermano y al resto de mi séquito.
Espero que no les ocurra nada malo, porque eso solo empeoraría aún más la ya de por sí desagradable situación. Que tenga una buena noche. ¡No! No irás a ninguna parte. Ordenó el daimyo, pero sus palabras se vieron interrumpidas cuando se dio cuenta de que ni Ren ni Temari estaban ya en la habitación. Desaparecieron ante sus propios ojos, y él solo pudo contemplar el vacío que habían dejado, con la furia a flor de piel. Su autoridad había sido completamente ignorada. Y encima en una situación de emergencia como esta. Parecía un payaso delante de todos esos nobles. Al igual que todos los demás, la mirada furiosa de Daimyo se dirigió hacia Kankuro, quien hizo una mueca con una sonrisa seca congelada en su rostro. Joder. Susurró, repitiendo a la perfección las palabras que su hermana había dicho antes. Por suerte para él, justo en ese momento, unos cuantos ninjas aterrizaron frente al asiento del daimyo y se arrodillaron, desviando la atención del hombre de Kankuro y sus compañeros ninjas de Sunagakure. Señor daimyo, hemos descubierto que el veneno estaba colocado en la parte interior de las copas, comenzó a explicar el ninja principal, mientras Shido, junto al daimyo, se ponía rígido. Por sí sola, la sustancia es inofensiva, pero al entrar en contacto con ciertas partes del vino viento dulce, se convierte en un veneno de acción rápida. La expresión del daimyo se tornó gélida al preguntar: ¿quién proporcionó las copas? Por su tono, era obvio que, dependiendo de la respuesta, habría consecuencias graves. Pero eso no le importaba al ninja líder. Desde niño, los demás ninjas del daimyo lo habían criado para que sirviera como su ninja personal. Lo único que le importaba era cumplir sus órdenes. El ministro de Finanzas, Kagari Kaito. Respondió sin emoción alguna, provocando que muchos invitados se quedaran boquiabiertos al volverse hacia él, solo para verlo temblar cuando los samuráis cercanos le pusieron las manos sobre los hombros. ¿Qué? Eso es calumnia. No tengo nada que ver con esta locura. Gritó Kaito con vehemencia, pero el daimyo ignoró sus protestas. ¿Y el vino? Preguntó, plenamente consciente de que la trama no era nada sencilla. Si la sustancia necesitaba ese vino en concreto para activarse, entonces quien lo hubiera proporcionado probablemente también sería sospechoso. El consejero Koichi Shido. Dijo el ninja, haciendo que el daimyo parpadeara atónito ante las inesperadas palabras. Se quedó sin palabras al volverse hacia Shido, quien le dedicó una sonrisa forzada acompañada de un movimiento de cabeza, pero el golpe fue tan inesperado que ni siquiera el experimentado Shido pudo disimular lo suficiente. El rostro del daimyo se ensombreció mientras murmuraba, incrédulo: ¿me estás tomando el pelo? En ese instante, la inocencia o culpabilidad de Shido se le hizo evidente. Y con tanta gente alrededor, presenciando aquello, aunque quisiera proteger a su amigo, con tantos testigos, no podía. Cerrando los ojos, el daimyo agitó la mano y, de repente, Shido se vio siendo maltratado por un samurái. Desde un rincón, Kankuro observaba con cierta incredulidad la perfección con la que Temari había orquestado todo. Por lo que él sabía, Hasegawa quería envenenar al ministro de Finanzas y culpar a Suna. Shido se enteró y quiso usarlo para perjudicar a sus oponentes políticos y empresariales, utilizando a Hasegawa como chivo expiatorio. Y después de que Temari descubriera, a través de su red de espionaje, el descabellado plan de Hasegawa, les dio un giro inesperado a todos. Se aseguró de que las víctimas no fueran las personas que Shido originalmente planeaba matar, sino los depravados imbéciles con aficiones cuestionables entre los nobles. Temari también tenía los bienes ocultos de Sunagakure en el castillo del daimyo para asegurarse de que las pruebas recayeran sobre quienes las merecían, y voilá, este fue el resultado. A Kankuro le costaba creer que todo hubiera salido tan bien. La operación limpieza de la casa fue un gran éxito. Sin embargo, era difícil alegrarse de verdad. Al observar la expresión gélida del daimyo, se dio cuenta de que esta misión diplomática podría ser un rotundo fracaso. Dudaba que el daimyo se mostrara muy cooperativo después de lo sucedido. Y lo dejaron solo para que limpiara el desastre. Genial. Kankuro gimió. Preferiría volver a Suna y luchar hasta la muerte. Temari y Ren se teletransportaron de vuelta a Sunagakure, todavía ataviados con sus lujosos trajes formales, y se quedaron paralizados ante el paisaje devastado que los recibió. Tras echar un vistazo rápido a su alrededor, Temari frunció el ceño con incredulidad. Deseaba con todas sus fuerzas preguntarle a Ren si no se había equivocado con las coordenadas de teletransportación. Pero sabía que solo era una ilusión. Esas calles desoladas, las casas destruidas, las reconoció. Había caminado por allí hacía tan solo unas semanas.
Todo el lugar estaba lleno de cadáveres y partes de cuerpos esparcidas por todas partes, pero la mayoría estaban medio derretidas o carbonizadas, como si alguien hubiera intentado cocinarlas rápidamente. Ante la terrible escena, Temari se tambaleó y Ren la sostuvo con las manos. ¡Alto! La reprendió con dureza, sacándola de su espiral de desesperación. No sabemos la magnitud de los daños. Desde aquí no se ve mucho de Sunagakure. Quizás solo este distrito quedó destruido. No hay tiempo para la autocompasión, dijo con urgencia, aunque interiormente estaba tan conmocionado como Temari. No sabía qué esperaba al teletransportarse, pero esto no era lo que imaginaba. La situación parecía mucho más grave de lo que había pensado inicialmente. Pero, ¿por qué no nos teletransportamos junto a Gaara? Ren murmuró mentalmente con el ceño fruncido mientras miraba a su alrededor, solo para notar una etiqueta de sellado medio enterrada bajo sus pies. Agachado, estaba a punto de recogerlo cuando una enorme explosión resonó desde el oeste. Ren y Temari giraron la cabeza instantáneamente hacia esa dirección, mientras el suelo bajo sus pies temblaba brevemente. A lo lejos, a una distancia que parecía ser de unas pocas calles, pudieron ver una enorme bola de fuego condensado expandirse sobre los tejados devastados. Un segundo después, una ola de arena aún mayor se elevó en el aire y cayó sobre la bola de fuego, envolviéndola por completo. Cuando la arena entró en contacto con el fuego, el aire silbó con furia y el vapor llenó rápidamente el cielo. La arena venció en el breve choque de elementos, y la bola de fuego fue sofocada al pasar sobre ella. Toneladas de arena cayeron al suelo, provocando un terremoto aún mayor que la explosión anterior, mientras levantaban una nube de polvo sobre los tejados. Pero la victoria de la arena fue muy ajustada. Al chocar la bola de fuego con ella, gran parte de la arena se sobrecalentó, dejando tras de sí una enorme estructura vítrea y dentada que se elevaba muy por encima de las calles. Bajo su enorme peso, la estructura de cristal no pudo sostenerse por sí misma, y rápidamente aparecieron grietas por toda su superficie antes de que se derrumbara por completo, estrellándose ruidosamente contra las calles de Sunagakure que se encontraban debajo. Más nubes de polvo se elevaron en el aire, pero las ondas de aire resultantes del choque las dispersaron mientras barrían las calles circundantes hasta llegar a Temari y Ren, estrellándose contra ellos y obligándolos a protegerse mientras su ropa y cabello ondeaban incontrolablemente bajo el viento salvaje. Por un instante, Ren y Temari se miraron, reflejando en sus miradas la incredulidad y el asombro ante la devastadora escena. No podían creer que estuvieran presenciando un día en que un loco desatara técnicas como las que se usaban en la aldea. Las bajas civiles debieron ser increíbles. Solo podían esperar que Sunagakure hubiera logrado evacuar a sus residentes a tiempo. Sin embargo, el momento de aturdimiento pasó rápidamente, y tras intercambiar un breve gesto de comprensión, se impulsaron contra el suelo, corriendo hacia adelante, directamente hacia el campo de batalla. Al acercarse a la zona, se detuvieron en el tejado, relativamente intacto, de una casa desde donde pudieron evaluar claramente la situación. En cuanto Ren vio las capas oscuras con nubes rojas, su rostro se ensombreció al comprender de qué se trataba. En la parte oriental de este distrito, Chiyo libraba una batalla grupal contra Kakuzu, donde sus marionetas chocaban con sus abominaciones de hilo enmascaradas. La anciana se defendía bien, pero claramente estaba en desventaja, sudando y agotada tras enfrentarse a un ninja de rango S en mucho mejor estado. En la parte occidental del distrito, Baki, junto con otros Jonin, se enfrentaban a Idan, quien reía como un loco y ya tenía sus marcas rituales blancas y negras en el cuerpo, clavándose un kunai en el abdomen con una sonrisa de satisfacción mientras su mirada maliciosa se clavaba en el pobre ninja de Suna, quien había recibido instantáneamente heridas idénticas de la nada por no haber podido impedir que Idan le sacara sangre. 3 marionetas se estrellaron contra el hombre por detrás, lanzándolo fuera de su círculo ritual, pero Idan simplemente gruñó y se puso de pie de un salto antes de arremeter con desenfreno contra la multitud de ninjas de Suna mientras blandía su guadaña. Los ninjas de Suna entraron en pánico e intentaron mantenerse alejados de él, sabiendo que dejar que le sacara sangre sería un error fatal. Desafortunadamente, Idan podría ser el miembro más débil de Akatsuki, pero eso era solo en comparación con otros ninjas de rango S. En comparación con el Jonin de Suna, se defendía bien. La batalla estaba en un punto muerto. Debido a la guerra, las defensas de la aldea no eran tan sólidas como de costumbre. La mayoría de los ninjas más fuertes de Suna seguían apostados cerca de las fronteras o realizando diversas misiones relacionadas con la guerra. De la docena de ninjas que se enfrentaban a Idan, solo 4 eran Jonin de élite.
Entre la evacuación de la gente, la protección de los bienes de la aldea y la prevención de que los combates se extendieran a otras zonas, Suna solo pudo ofrecer esta resistencia contra los atacantes. Incluso Chiyo solo contó con la ayuda de 2 Jonin contra Kakuzu, pero para él, esos 2 eran como moscas inofensivas revoloteando a su alrededor. Apenas les prestó atención. Más lejos, otra serie de explosiones resonaron en los alrededores, y Ren notó que Gaara estaba luchando claramente. Pakura. Su corazón se detuvo brevemente al exclamar, y sus ojos se abrieron de par en par. Incluso Temari giró la cabeza bruscamente hacia donde su hermano miraba a la legendaria Kunoichi de Tsunagakure, y su expresión se ensombreció al reconocer a la mujer. Pakura lanzaba sus bolas de fuego de liberación abrasadora sin control, sin importarle en absoluto conservar su chakra. Gaara apenas lograba bloquear el ataque mientras empujaba lentamente a la mujer fuera de la aldea, pero era una lucha peligrosa. Un solo error podría resultar fatal con el potencial letal de sus técnicas. El estado devastado de las calles y los cadáveres medio derretidos que habían visto antes ahora tenían un sentido inquietante. Debería estar muerta, susurró Temari, con el cuerpo tenso por la angustia. Sí, asintió Ren con gravedad, pues tenía un mal presentimiento. Desde tan lejos no podía ver los ojos de Pakura, pero aunque no quería creerlo, sabía que probablemente eran negros. La mujer estaba muerta, sin duda. Y ahora, estaba aquí. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo que había pasado. Sus enemigos de Akatsuki, sin duda, se las arreglaron para hacerse con el Edo Tensei mientras él se lo pasaba en grande perdiendo el tiempo cultivando. Me he vuelto descuidado desde que maté a Orochimaru y a Danzo, se dio cuenta Ren. Pakura. Idan. Ren y Temari dijeron al mismo tiempo, apropiándose de los oponentes. Ren había compartido con sus chicas lo que sabía sobre los ninjas de Akatsuki, y Temari sabía que Gaara era uno de sus objetivos. Pero tras presenciar la devastación causada por la demostración casual de liberación de fuego de Pakura, supo que no era rival para ella en ese momento. Por otro lado, Chiyo estaba perfectamente bien y probablemente seguirá así durante un tiempo. Pero Idan estaba hiriendo lentamente a sus oponentes. Las técnicas de liberación de fuego de Temari estaban especialmente diseñadas para enfrentarse a él, así que su decisión fue obvia. Ren, sin embargo, no tenía muchas opciones, así que no le quedó más remedio que elegir a Pakura a regañadientes. Ella era una experta en Edo Tensei, y él un maestro de sellos. Eso prácticamente selló el trato. No te mueras. Rápidamente besó a Temari en la mejilla antes de desaparecer en un destello corporal, dirigiéndose hacia Gaara. Pakura lanzó con naturalidad otra bola de sus abrasadoras llamas, que mantuvieron su forma a la perfección sin que se escapara ni una sola chispa. La intensa condensación en su interior intensificó aún más el calor proyectado hacia afuera, haciendo que todo resultara letal incluso a corta distancia. Su oponente, jadeando, podía dar fe de ello. Como siempre, el chico pelirrojo que le recordaba a la joven Rasa bloqueó su técnica con una ola de arena verdaderamente ridícula, haciendo que el aire chisporroteara y crepitara cuando sus ataques chocaron. Ella soltó una risita para sus adentros y no pudo evitar sentir una sincera admiración. Para entonces, el chico ya lograba detener sus ataques antes de que se acercaran demasiado. Aprendía rápido. Eso estuvo bien. Solo el enrojecimiento de su rostro dejaba entrever sus errores anteriores, cuando calculó mal el peligro de su ataque abrasador al bloquear sus bolas de fuego demasiado cerca de su cuerpo. Incluso la sorprendió al deshacerse rápidamente de su armadura de arena al comenzar la pelea. Pakura quedó satisfecha. La mocosa comprendió claramente que podía matarlo simplemente calentando su armadura de arena hasta convertirla en un cristal sobrecalentado adherido a su piel. Eso no solo lo atraparía en una jaula de cristal, dejándolo indefenso, sino que las quemaduras que sufriría al usar su propia técnica defensiva en su contra le costarían la pelea, si no lo cocinaban vivo directamente. En realidad, todo dependería de la precisión del impacto de su técnica. Al menos, el chico ya lo estaba haciendo mucho mejor que Rasa en este aspecto. Aún recordaba al arrogante pelirrojo que la desafió a un combate cuando eran Jonin. Intentó demostrar su superioridad esquivando con supuesta habilidad su primera bola abrasadora por un margen mínimo. Sin duda, quería aprovechar el mínimo movimiento para obtener ventaja y valiosos segundos para un contraataque. Y sí, era menos conocido, pero Rasa también era un maestro del viento. Y uno muy bueno, por cierto. Tenía una técnica de viento que le permitía regular la temperatura de su cuerpo, neutralizando el efecto del calor abrasador que emanaban sus testículos. Pakura casi se sintió halagada cuando él reconoció que lo había creado para contrarrestarla antes de la pelea.
Bueno, en realidad estaba presumiendo, pero la intención aún contaba, en su opinión. En teoría, su lógica era sólida. Su planteamiento parecía razonable. Sin embargo, el resultado fue que, si bien su cuerpo era inmune al calor de la abrasadora bola que esquivó, su arena dorada no lo era. Se licuó directamente bajo el enorme calor y se sobrecalentó. Cuando la abrasadora bola de Pakura voló a lo lejos y la temperatura bajó, el oro comenzó a solidificarse una vez más, pero para entonces, Rasa estaba demasiado ocupado gritando hasta quedarse afónico de dolor horrible, ya que su armadura dorada que cubría su espalda ahora se estaba derritiendo, escaldándolo mientras se fusionaba con su piel derretida. La pelea duró 5 segundos. Fue la más rápida de su vida. Los médicos de Suna necesitaron un cincel y 5 horas de trabajo constante para extraer el oro macizo de la espalda de Rasa antes de poder comenzar a curarla. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Rasa quedó con una enorme cicatriz permanente que le cubrió la mayor parte de la espalda. En retrospectiva, Pakura se dio cuenta de que tal vez esa era la razón por la que él la odiaba y temía tanto. Ella era su contraparte natural. Pero en aquel entonces, no lo pensó. Si hubiera podido, habría soltado un suspiro de arrepentimiento. Ese fue su error. De igual modo, también representaba un desafío para el hijo de Rasa, cuya arena se convertía en vidrio casi instantáneamente al entrar en contacto con su poder abrasador. La única razón por la que él la repelió y la expulsó de la aldea fue que ella luchaba internamente contra el control que su invocador ejercía sobre ella. No podía hacer mucho. Ni siquiera podía hablar, o al menos intentaría gritarle algún consejo al mocoso. Quizás estaba tan disgustada con su padre que consideraba una venganza letal, pero Tsunagakure, sus sentimientos por su aldea eran agridulces. Había dedicado toda su vida a luchar por ella. Ella mató, derramó sangre y finalmente murió por ello. Y ahora, en el más allá, se suponía que debía aceptar en silencio ser utilizada como arma para destruir su propia aldea. Al diablo con eso. Sin embargo, su lucha era prácticamente inútil. Sin importar lo que hiciera, su cuerpo actuaba por sí solo. A lo sumo, podía debilitar sus técnicas, e incluso así, solo ligeramente. Bastaba con que él la expulsara de la aldea, pero aún luchaba contra su liberación de quemadura. Las dunas, antes cubiertas de arena, que cubrían su campo de batalla, se habían transformado hacía tiempo en un terreno espeso, irregular y cristalino debido a sus ataques indiscriminados. Cómo deseaba Sage poder malgastar su chakra así en vida. A estas alturas, ya habría muerto varias veces por agotamiento de chakra en aquel entonces. Por desgracia, para el hijo de Rasa, esto significaba que le costaba mucho recoger arena. Tenía que romper la gruesa y cristalina superficie para alcanzar la arena de abajo, o bien tenía que recogerla de más lejos. Y con la cantidad de arena que se convertía en vidrio cada vez que chocaban sus ataques, el chico luchaba desesperadamente por reponer constantemente sus reservas de arena. Todos esos pergaminos de almacenamiento llenos de arena que había usado al comienzo de la batalla estaban vacíos desde hacía mucho tiempo. También le arrebató su mayor ventaja. Ya no podía realizar ataques furtivos desde el suelo. Ella lo detectaría en el instante en que intentara romper la superficie cristalina bajo sus pies. Eso convirtió toda la batalla en un combate a distancia, lo cual le favoreció por completo. Pakura sintió que su chakra aumentaba quién sabe por cuánto tiempo durante la batalla, e instantáneamente, otra bola abrasadora fue lanzada contra Gaara, quien, en una fracción de segundo, levantó otro muro de arena para detenerla. Pakura observó impotente cómo la bola surcaba el aire, suspirando para sus adentros. Con mucho esfuerzo, había logrado modificar ligeramente la técnica mientras se formaba, fusionando 3 bolas en una sola, aunque un poco más poderosa. Aún así, representaba una amenaza mucho menor que las 3 bolas originales, cada una con el 80% del poder de esta. La arena impactó contra la bola de fuego, provocando otra explosión que sacudió la tierra, y Pakura, por el rabillo del ojo, notó cómo el chico intentaba usarla como tapadera para lanzar sigilosamente zarcillos de arena por el suelo hacia ella. Buen chico. No pudo evitar elogiarlo mentalmente con un tono irónico, incluso cuando su cuerpo se movió por sí solo y otra bola de fuego, más pequeña, apareció en la palma de su mano. Pakura intentó mover su brazo hacia un lado, pero su extremidad desobedeció a su voluntad, y la abrasadora bola de fuego se lanzó hacia los sigilosos filamentos de arena, vaporizándolos al instante antes de que sus ojos volvieran a posarse en la pelirroja jadeante. Habían vuelto al punto de partida. Solo que él estaba cansado. La frustración de Pakura comenzó a crecer. El chico claramente estaba ganando tiempo, y ella esperaba que los refuerzos que esperaba fueran realmente buenos, porque no iba de ganar así.
A diferencia de él, ella probablemente podría continuar hasta que su invocador se aburriera. En silencio, la batalla continuó, y otra bola abrasadora voló hacia Gaara de una manera que Pakura calificaría de poco inspirada. Pero esta vez, justo cuando Gaara estaba a punto de levantar su arena y formar un muro, un kunai impactó contra la bola de fuego. Gaara y Pakura parpadearon, antes de que la superficie de la esfera cerca del punto de impacto del kunai comenzara a convertirse en piedra. Duró apenas un segundo, hasta que todo desestabilizó la técnica y provocó su explosión prematura. Vientos frenéticos, secos y abrasadores azotaban el lugar mientras una luz intensa inundaba los alrededores en un destello fugaz. Desapareció rápidamente, pero los ojos de Pakura se abrieron de par en par cuando un ninja desconocido apareció de repente muy cerca de ella, blandiendo su kunai. En un instante, comprendió que él debía haber usado la explosión como tapadera para alcanzarla, y que el kunai tenía un sello desconocido. Las esperanzas de Pakura se dispararon. Lo animó mentalmente, pero se desvanecieron cuando dos pequeñas bolas de fuego comenzaron a formarse sobre sus palmas. ¿Ataque suicida?, preguntó Pakura, intentando mover los labios para advertir al hombre. Pero fue inútil. Las bolas de fuego crecieron casi instantáneamente hasta alcanzar el tamaño de una sandía y detonaron rápidamente mientras aún las sostenía en sus manos, enviando una abrasadora ola de llamas a los alrededores que envolvió tanto a Pakura como a su agresor en un infierno de fuego. Al ver las dos bolas de fuego formándose en las manos de Pakura, las alarmas se dispararon en la mente de Ren, y al instante se volvió intangible, justo a tiempo para evitar la abrasadora explosión que siguió. Por un instante, su visión quedó nublada por un destello de luz ensordecedor que lo rodeaba, casi desorientándolo hasta el punto de hacerlo tambalearse. Pero la luz se disipó rápidamente, y Ren se encontró ante la vista de una llanura vacía y cristalina. Pakura ya no estaba frente a él. Un escalofrío subconsciente recorrió la espalda de Ren al darse cuenta de que ella se había vaporizado en el ataque suicida. Y sin dudarlo ni un instante. Si no tuviera mi intangibilidad, pensó Ren con tristeza, imaginando cómo les iría a Ino o a Hinata en su lugar. No le gustó que la respuesta que le dio su mente fuera, no muy bien. Existía una posibilidad real de que hubieran muerto o resultado gravemente heridos por un ataque sorpresa tan despiadado. Sobre todo teniendo en cuenta su preferencia por el combate cuerpo a cuerpo. Pero al cabo de 2 segundos, algo parecido a cenizas apareció frente a Ren. Frunció el ceño con frustración al darse cuenta de que esas cenizas comenzaban a multiplicarse, adquiriendo formas cada vez más grandes. Comprendió que Pakura era, en efecto, una creación de Edo Tensei, y que su cuerpo se estaba recomponiendo rápidamente. Sus ojos brillaron y apretó con fuerza el kunai desellado antes de lanzarse de nuevo hacia adelante. La reconstrucción de un cuerpo Edo Tensei era rápida, pero no lo suficientemente rápida. La punta de su kunai brilló en el aire mientras caía rápidamente hacia el torso reconstruido de Pakura y su cabeza a medio reformar. Ren estaba a punto de clavárselo profundamente cuando sus instintos le gritaron de nuevo: ¡peligro! Ren se volvió intangible automáticamente, justo cuando el espacio en el que se encontraba comenzó a girar. Salió disparado del torbellino espacial en el aire, completamente ileso, y su kunai se clavó en el cuerpo semiformado de Pakura sin encontrar agarre alguno al atravesarla, seguido por el cuerpo de Ren. El remolino comenzó a absorber su cuerpo, solo para detenerse abruptamente un momento después, lo que rasgó su cuerpo medio formado nuevamente en dos. El remolino que desaparecía se tragó una parte, mientras que la otra fue arrojada al suelo por un retroceso lo suficientemente fuerte como para hacerla agrietar. Ren aterrizó en el suelo detrás de Pakura y giró sobre sus talones hacia el lugar donde había sentido una nueva señal de chakra. Y tal como lo había previsto, Obito, el desgraciado que casi lo había atacado por sorpresa, estaba allí. Ren tuvo que admitir que la emboscada de Obito fue increíblemente oportuna. Estaba a punto de asestar el golpe final, y su guardia estaba en su punto más bajo en ese momento. Sin mencionar que muchos dudarían en esa situación, deseando acabar con el indefenso enemigo que tenían delante antes de esquivar. Pero incluso la más mínima vacilación habría sido fatal allí debido al Kamui de Obito. Zarcillos de arena surcaron el aire a gran velocidad, directos hacia Obito, con la intención de partirlo por la mitad debido a la velocidad vertiginosa a la que se movían, pero solo lo atravesaron inofensivamente, mientras él chasqueaba la lengua con disgusto al ver que su ataque había fallado. Ren miró a Pakura, que se estaba regenerando y estaba indefensa cerca de él, y dio un paso hacia ella, solo para que apareciera otro remolino en el espacio que la engulló por completo. Volviendo la mirada a Obito, Ren chasqueó la lengua.
Adiós a ese plan. La tensión en el ambiente se intensificó mientras Gaara, Ren y Obito se miraban con aparente hostilidad, sopesando sus opciones para la siguiente ofensiva. Fue Obito quien puso fin al enfrentamiento. Su máscara giró ligeramente hacia la izquierda, en dirección a Gaara, revelando quién era su objetivo, y antes de que Ren o Gaara pudieran reaccionar, desapareció en una ráfaga de velocidad, dirigiéndose hacia el Jinchuriki de Suna. Gaara retrocedió cuando Obito desapareció repentinamente y apareció frente a él, extendiendo la mano hacia su rostro desprotegido. La arena alrededor de Gaara reaccionó, elevándose en púas que solo atravesaron a Obito. Las puntas de sus dedos, brillantes con chakra de técnica desconocida, casi rozaban la frente de Gaara, y las púas de arena de este estaban a punto de salir de su cuerpo. Pero entonces el kunai de Ren entró repentinamente en el cráneo de Obito, obligándolo a permanecer en su estado intangible durante más tiempo y a atravesar por completo a Gaara. Mientras salía del pelirrojo por detrás, más kunai lo acribillaron, cortesía de Ren, mientras Gaara saltaba hacia Ren, ampliando la distancia entre él y Obito, respirando con dificultad al darse cuenta de que el enemigo casi lo atrapaba. Tras echar un vistazo a Gaara, Ren sintió una mezcla de emociones. Lo único que quería era decirle al chico que se largara. Que podía enfrentarse a Obito. De todas formas, la pelea sería prácticamente inconclusa, dado que ambos usaban la intangibilidad con tanta frecuencia. Pero no pudo ser. Si Gaara corría, Obito lo seguiría, y Ren parpadeó de repente, y sus labios casi se curvaron en una sonrisa burlona al tener una idea. Gaara, comenzó, captando la atención del chico. Sonriéndole, Ren puso la mano sobre el hombro de Gaara mientras decía simplemente, "Jet". Y Gaara desapareció repentinamente ante los ojos de Obito. Aún sonriendo, Ren volvió a mirar a Obito, solo para descubrir que estaba furioso. Si rechinas tanto los dientes, no te quedarán muchos en la vejez. Inició una conversación con naturalidad mientras, discretamente, comenzaba a canalizar su chakra hacia el sello grabado en su guante derecho. Yotsuba Ren. Eres una espina clavada en nuestros planes, respondió Obito con frialdad, con el cuerpo tenso para atacar, pero ambos sabían que era inútil. Sus objetivos habían fracasado. Ren quería sellar a Pakura, pero Obito se la llevó, manteniéndola en reserva para otra batalla. Obito quería ponerle sus sucias manos encima de Gaara, pero Ren lo envió lejos, y Obito no tenía forma de saber a dónde. Casi sintiendo el mal humor de Obito con solo su presencia, Ren esbozó una sonrisa despreocupada y preguntó, ¿es este el momento en que me vas a contar tu nefasto plan y ofrecerme galletas a cambio de unirme a tu lado oscuro? Porque, hombre, después de todo esto, tu oferta más vale que sea buena. Quizás si te arrodillas y ladras, podría considerarla. A pesar de las palabras juguetonas y provocadoras de Ren, su mirada era fría y no reflejaba su actitud despreocupada. Desconocía la magnitud de la destrucción en Sunagakure, pero por lo que había visto hasta el momento, los daños eran extensos. Al menos algunos distritos habían quedado arrasados. Ren había pasado meses intentando sacar adelante este infierno desértico, maldito y plagado de ratas. Se había propuesto mejorar su situación, pues era su nuevo hogar. Dedicó su tiempo y esfuerzo a crear objetos como sellos para marionetas, sellos para potenciar los abanicos de guerra, sellos que permitieran la agricultura, todos sellos que resolvieran sus problemas inmediatos y mejoraran su economía. Y el pueblo también estaba mejorando. Y para colmo, esta pequeña llorona y loca vino a destrozar todo ese progreso. Tardaría meses en estabilizar la situación tras este ataque. Peor aún, toda la ventaja que Suna tenía en esta guerra al impedir que Iwa se afianzara en la Tierra del Viento, su victoria en la primera batalla, todo se vio anulado por este ataque. Antes de esto, la guerra estaba casi terminada. Iwa estaba derrotada. Kumo se encontraba en una situación difícil. Konoha, Suna y Kiri estaban bien. El resultado era evidente, aunque los cabezas huecas de Kumo se negaran a reconocerlo antes de tener la oportunidad de estrellar inútilmente sus cabezas contra las líneas del frente de Konoha durante varios meses. Pero ahora, a Ren no le sorprendería que Iwa decidiera que Suna estaba lo suficientemente debilitada como para que una nueva ofensiva contra ellos tuviera bastante sentido. Tenían que recuperar de alguna manera las enormes pérdidas sufridas en la guerra, y como los ninjas retrasados que sin duda eran, lo primero que pensarían sería ir a otra guerra ahora que olían sangre en el desierto. Tras un instante de silencio, Obito habló de repente. Deberías andarte con cuidado, bastardo. Tus días de pavonearte con tu ridículo disfraz de Akatsuki haciéndote pasar por mí han terminado. Se enfureció al ver cómo el corazón de Ren se helaba. Una gota de sudor apareció en su sien. ¿Cómo lo sabe? Se asustó por un instante.
Incluso sus ojos recorrieron involuntariamente el cielo, buscando cualquier rastro de P. Solo cuando no vio ninguno, su corazón se tranquilizó. Por un momento, pensó que Tsunagakure iba a recibir el mismo trato que Konoha por su culpa. Ahora, con la debida cautela, Ren forzó una sonrisa de desprecio en su rostro. Vaya. Así que lo descubriste. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer al respecto, Bobito perra? ¿Ir a Edo Tensei Rin Senpai al mundo de los vivos para mostrarle a todo el mundo tu poder de amor? Quizás provocar a Obito no fue lo más inteligente en las circunstancias actuales, pero verlo desatar esa furia simplemente le conmovió a Ren. Además, la pelea había terminado. Obito esperaba a que Idan y Kakuzu ganaran sus combates antes de retirarse, mientras que Ren esperaba lo contrario. Retirarse implicaría que el otro bando apoyaría al suyo en este conflicto, así que no podían marcharse de ninguna manera. Obito podía sacar a Pakura, pero eso le daría a Ren la oportunidad de sellarla. Algo que claramente no quería arriesgar. Estaban en un punto muerto. Lo único que sabían hacer era hablar sin parar. Cuando menos te lo esperes, voy a... Obito siseó con voz amenazante, pero se detuvo de repente al sentir que varias presencias se acercaban a gran velocidad. Ren soltó una risita. Temari, Chiyo y algunos otros ninjas de Suna que Ren no reconoció, maltrechos, aterrizaron detrás de él, lo que significaba que tanto Kakuzu como Idan habían sido derrotados. Temari no esperó y blandió su abanico de guerra, generando vientos abrasadores que se dirigieron directamente hacia Obito, pero él ni siquiera se molestó en esquivarlos, incluso mientras la tierra a su alrededor era devastada por su técnica. Simplemente se quedó allí, impasible, esperando a que pasara. Apretando los dientes con frustración, Temari ajustó su agarre sobre el abanico de guerra y estaba a punto de blandirlo de nuevo, pero Ren puso su mano sobre la de ella y la detuvo en seco. Ella lo miró, y él negó brevemente con la cabeza. Le dedicó una mirada que le permitió calmarse un poco y observar a su enemigo. Él seguía en perfectas condiciones. Sus técnicas no surtieron efecto alguno. Obito, tus aliados están acabados. Perdiste. Vuelve a casa. Ren suspiró, cambiando de actitud y deseando evitar una batalla ahora que la situación había cambiado. Podría haber parecido que tener a esos ninjas de Suna detrás de él era una ventaja. Pero las cosas no funcionaban así. Contra Obito, eran un estorbo. Ren hubiera preferido que no aparecieran. Desafortunadamente, no podía mostrarle a Obito lo problemática que era su presencia. Obito y Ren se miraron fríamente durante unos tensos instantes. Pero entonces Obito soltó una risita. ¿Y si quiero matar a algunas personas que te importan antes de retirarme? Preguntó mientras dos kunai caían de sus mangas a sus manos, mientras Ren gemía para sus adentros, maldiciendo su mala suerte. Ah, mierda, Ren habló involuntariamente, pero Obito ya se lanzaba hacia adelante, directo hacia ella, ¡no! Hacia Temari. Un escalofrío de miedo recorrió el corazón de Ren, que dio un vuelco. Reaccionó rápidamente y, antes incluso de darse cuenta, su mano se posó sobre el hombro de Temari. Para entonces, Obito ya estaba sobre ella. El acero de su kunai casi se le clavaba en el cuerpo, pero Ren la atravesó al inundarla con su chakra, volviéndola intangible junto a él. Sabía que era posible. Pero nunca lo había hecho antes. El esfuerzo de aplicar su sello sin entrenamiento casi lo hizo desmayarse. Sin duda había gastado tanto chakra que llamarse sensei delante de Hinata Ino la próxima vez que se vieran probablemente lo haría sonrojarse de vergüenza. Pero con pura fuerza de voluntad, Ren lo reprimió, dejando escapar solo un gemido. Sin embargo, su momentánea distracción provocó que Ren no viera la bomba de humo que Obito había dejado caer bajo los pies de Temari antes de empezar a atravesarla. La bomba de humo explotó, inundando la zona con densas nubes de humo, y Ren oyó desde atrás como Obito empujaba con fuerza contra el suelo, arrojándose hacia atrás. Sus sentidos se agudizaron y sus ojos se abrieron de par en par. Obito se dirigió directamente hacia los demás ninjas de Suna. Apretando los dientes con frustración, Ren ignoró a Temari, que empezaba a abrir la boca. No tenía tiempo que perder. Con la mano sobre su hombro, le plasmó un sello al instante. ¿Qué? Y antes de que pudiera siquiera terminar su primera palabra, desapareció cuando Ren la arrojó a través del espacio para hacerle compañía de Gaara en el pequeño jardín. Ren estaba seguro de que más adelante recibiría muchas quejas, pero decidió que ese era un problema para el Ren del futuro. El Ren del presente tenía problemas más importantes que resolver. Girando sobre sus pies mientras su cuerpo descendía en carrera, Ren volvió a ser tangible, sus manos ya terminaban una breve secuencia de sellos manuales mientras expulsaba una breve ráfaga de viento por la boca que inmediatamente disipó el humo mientras perseguía a Obito.
Pero la ventaja inicial del hombre significó que ya estaba frente a Chiyo, quien rápidamente colocó una de sus marionetas frente a ella, a punto de bloquear el kunai de Obito. El pecho de Ren se oprimió al comprender que ella no tenía ni idea de las habilidades de Obito y esperaba que la marioneta bloqueara el golpe. Abrió la boca en señal de advertencia. Pero ya era demasiado tarde. El kunai de Obito atravesó el brazo de la marioneta mientras la esquivaba. Chiyo lo notó e inmediatamente intentó retroceder, movió los pies, extendió los brazos hacia adelante en un intento de bloquear el kunai que se aproximaba, e incluso sus marionetas restantes se pusieron en movimiento. Obito era más rápido. Chiyo solo pudo observar con los ojos muy abiertos, asombrada e incrédula, cómo la sangre brotaba a borbotones de una gran herida en su cuello, tiñendo de rojo sus brazos levantados. Las diversas armas de sus marionetas finalmente alcanzaron a Obito y atravesaron su cuerpo, pero él simplemente soltó el kunai clavado en el cuello de Chiyo y se volvió intangible, haciendo que los ataques lo atravesaran fácilmente antes de saltar a un lado. Ren llegó cerca de Chiyo justo cuando la anciana se desplomaba al suelo junto a sus marionetas, con el kunai aún clavado en el cuello. Extendió la mano con la intención de sellarla en un sello de éxtasis temporal, con la esperanza de que un médico pudiera salvarla más tarde. Cuando el kunai dejó escapar un silbido sutil pero inconfundible. Por instinto, Ren se volvió intangible justo una fracción de segundo antes de que la etiqueta explosiva oculta dentro del kunai estallara, creando una lluvia de metralla metálica y convirtiendo la parte superior del cuerpo de Chiyo en una lluvia de trozos sangrientos de carne carbonizada y huesos fracturados. Algo en la expresión de desconcierto de Ren probablemente divirtió muchísimo a Obito, porque el hombre empezó a reírse divertido, sacando al intangible Ren de su estado de shock. La cabeza de Ren se giró furiosamente hacia Obito, y un rayo azul de llamas frías concentradas salió disparado del sello grabado en su guante derecho, pero, por desgracia, Obito, una vez más, lo atravesó sin dificultad. Ren no se detuvo. No había podido usar ese ataque antes por miedo a herir a Chiyo. Incluso si no la alcanzaba directamente, el rayo frío la heriría gravemente. Menuda decepción. La vieja bruja ya estaba muerta. Ráfaga tras ráfaga, Ren disparó rayos azules contra Obito, obligándolo a permanecer intangible mientras se movía lentamente hacia los ninjas restantes de Suna que observaban la pelea como idiotas. Hay que reconocer que la batalla apenas duró 5 segundos, y probablemente no tenían ni idea de qué hacer. Reaccionaron con la suficiente rapidez, gracias a su experiencia de nivel Jonin, y Obito se vio envuelto en una lluvia de kunai y shuriken. Pero él seguía sin irse. La expresión de Ren se ensombreció al llegar finalmente al grupo restante de ninjas. Los sellos de sus guantes ardían, pues no estaban hechos para un uso tan implacable y repetido en tan poco tiempo. Se suponía que el rayo era su as bajo la manga. Un golpe mortal, una técnica inesperada. Era el ataque más rápido de su arsenal, por eso lo estaba usando contra Obito. Pero el material se estaba acercando rápidamente a su límite, y los guantes corrían el riesgo de romperse por las costuras en los próximos segundos. Sintiéndose impotente, Ren lanzó un último rayo contra Obito antes de volverse rápidamente hacia los ninjas de Suna, mientras 2 clones aparecían de repente detrás de él y comenzaban a lanzar kunai explosivos contra Obito para mantenerlo ocupado. «Voy a hacer que se vayan», les dijo, sin siquiera esperar respuesta. Estaban estorbando. Una vez que Ren ya no tuviera que protegerlos, Obito se retiraría o continuaría luchando, pero en cualquier caso, la desventaja actual de Ren desaparecería con su presencia. Al extender la mano, Ren la posó sobre el ninja de Suna más cercano. Se concentró en el sello. Su mano libre se lanzó repentinamente hacia adelante y agarró la muñeca del ninja al que estaba tocando antes de que el kunai de este pudiera clavarse en su abdomen. Ren levantó la cabeza alarmado y canalizó parte de su chakra a través del cuerpo del hombre, liberándolo del genjutsu. Pero justo en ese instante, otros 2 ninjas de Suna atacaron a sus compañeros por la espalda. Uno logró escapar a tiempo a pesar de la emboscada, otro lucía ahora una nueva perforación que le atravesaba el riñón, pero estaba vivo, y el último, un Chunin que no tenía nada que hacer allí, ni siquiera reaccionó hasta que un kunai le seccionó la columna vertebral en la nuca. La situación empeoró instantáneamente, y Ren no pudo evitar soltar un indignado hijo de puta.
Otros 3 clones surgieron a su alrededor, a punto de abalanzarse sobre los ninjas de Suna controlados por el Genjutsu, pero antes de que pudieran alcanzarlos, los ninjas se golpearon entre sí en la cabeza con las armas que portaban, matándose unos a otros. La fría furia de Ren se intensificó mientras teletransportaba al ninja que estaba tocando al pequeño jardín, mientras que sus 3 clones lograron transportar a los otros 2 chicos de Suna, que aún estaban vivos. El cadáver del Chunin quedó donde estaba, ya que Ren no tenía chakra que desperdiciar. Finalmente, se eliminaron todos los obstáculos y Ren pudo luchar sin preocupaciones. Al darse la vuelta, le dirigió a Obito una mirada gélida mientras 2 kunai aparecían en sus manos desde los sellos de almacenamiento en sus muñecas. Ambos kunai estaban inscritos con sellos de diversos efectos. Ren estaba ansioso por probar que funcionaría y que no contra el bastardo Uchiha. Uno de sus clones desapareció, o al menos eso parecía, pero en realidad fue al pequeño jardín para planear algo con Gaara. Pakura podría contrarrestar al chico, pero este representaría un gran inconveniente para Obito una vez que inundara todo el campo de batalla con polvo de arena. Pero justo cuando Ren estaba a punto de soltarse, Obito dejó escapar una risita. Jeje. He terminado, Oni-chan. Nos vemos. Dijo con su alegre voz de Tobikun y saludó a Ren con la mano antes de que su mano se cerrara en un puño y extendiera su dedo medio hacia Ren. El espacio giró entonces alrededor de Obito, y este se teletransportó, dejando a Ren solo en el campo de batalla, mirando el lugar vacío donde Obito había estado hacía un momento, con una mirada perdida y una gran cantidad de ira que no tenía a dónde ir. Ren cerró los ojos y respiró hondo para calmarse. Esto ha quedado en empate, decidió. Obito y Akatsuki no consiguieron lo que querían y fueron repelidos. El bando de Ren no perdió. Todo salió bien. Absolutamente bien, pero su párpado no dejó de temblar. Ren suspiró para sus adentros mientras él y los supervivientes del enfrentamiento con Obito caminaban entre las partes demolidas de Sunagakure, dirigiéndose hacia el centro de la aldea donde, afortunadamente, se encontraba la torre Kazekage intacta. A diferencia de cuando él y Temari llegaron, tanto ninjas como civiles corrían de un lado a otro, realizando diversas tareas mientras comenzaban a limpiar las calles. Era un caos, pero uno positivo. La aldea parecía tener vida a pesar de su estado devastado y su atmósfera sombría. Temari se aferró al brazo de Ren, casi colgando de él como si fuera su salvavidas, mientras las lágrimas brotaban involuntariamente de sus ojos. Cuando Ren envió un clon a buscarla a ella, a Gaara y al resto de los ninjas supervivientes, esperaba que se enfadara por haberla enviado lejos. Pero, sorprendentemente, ella solo corrió hacia él y lo abrazó. En realidad, era Gaara quien estaba enfadado con él. Ren seguía un poco atónito. No se esperaba para nada que el chico Tanuki lo mirara con un puchero y luego lo ignorara por completo. En cierto modo, supuso que era adorable, como un hermanito está enfadado. Pero Ren no se disculparía. Chiyo era una kunoichi de rango S, y aún así acabó muerta tras enfrentarse a Obito. No podía luchar contra él y, al mismo tiempo, proteger a varias personas. Ren se negaba a creer que su manejo de la situación hubiera sido incorrecto. Si Obito volviera a aparecer frente a él en ese preciso instante, sin remordimientos, mandaría a Gaara y Temari de vuelta al pequeño jardín antes de que pudieran decir maldito. Hablando de Chiyo, ella y las calles devastadas de Suna fueron la razón de las lágrimas de Temari. La niña pasaba la mayor parte del tiempo con Ebizo, pero el anciano era cercano a Chiyo, así que Temari llegó a tener al menos cierto grado de cercanía con la anciana. Al ponerle la mano a Temari para consolarla, Ren recibió una pequeña sonrisa de la chica, pero ninguno de los dos dijo nada. Ren no sabía qué decir, así que continuaron en silencio hasta llegar a la torre del Kazekage, donde Ebizo ya los esperaba. El anciano abrió la boca, sus ojos recorrieron al pequeño grupo de ninjas que regresaban, su rostro se ensombreció visiblemente y su tez palideció al darse cuenta de lo que significaba la ausencia de Chiyo entre el grupo. Temari soltó el brazo de Ren y, con los hombros caídos, se acercó en silencio a Ebizo con un pergamino. La anciana Chiyo defendió valientemente esta aldea, dijo con tristeza mientras le entregaba el pergamino al aturdido Ebizo, quien lo miró como si no pudiera creer lo que veía. El ambiente de la reunión se tornó sombrío cuando todos comprendieron que el pergamino contenía los restos de Chiyo. Una de las pocas ninjas de rango S de Sunagakure había caído. Ira, dolor, tristeza, diversas emociones se mezclaban y bullían entre la multitud. Pero Ebizo era un ninja, y esta no era ni mucho menos su primera derrota. Respirando con dificultad, miró a Temari y asintió con firmeza. Será enterrada entre sus camaradas, y sus heroicas hazañas serán recordadas con cariño. Respondió suavemente, siguiendo las tradiciones de Sunagakure.
Ven. Tenemos mucho de qué hablar. Dicho esto, Ebizo se dio la vuelta y regresó lentamente a la torre Kazekage, deseando claramente que todos lo siguieran. Sin embargo, Ren no pudo evitar notar que la postura del hombre parecía muy solitaria. ¿Qué quieres decir con que no vamos a tomar represalias? Gruñó un concejal enfadado, golpeando con la mano la mesa redonda alrededor de la cual todos estaban sentados, mientras miraba fijamente a los demás, desafiándolos a protestar. Pero su mirada no fue suficiente. «¿Estás loco? ¿Dónde podríamos tomar represalias?», exclamó otro concejal. «Tenemos que centrarnos en reforzar nuestras defensas y reconstruir el pueblo». «¿Y si Akatsuki nos ataca de nuevo?», preguntó una tercera miembro del consejo, una mujer, ocultando su ceño fruncido tras un pequeño y elegante abanico, formulando la pregunta que todos temían. «Si no contraatacamos, simplemente transmitiremos el mensaje de que somos presa fácil». «¿Y podrías indicarnos dónde se esconden esos desgraciados?», preguntó un cuarto miembro, un hombre sentado justo enfrente de ella, con un tono que denotaba pura curiosidad. Al fin y al cabo, la mujer era la jefa de espías del pueblo, así que la pregunta era válida. Sin embargo, tanto la mujer como el concejal, enfadado por la falta de planes de represalia, se miraron fijamente en un incómodo silencio durante la disputa verbal. Ninguno tenía solución para el problema. Simplemente querían que los desgraciados que habían atacado su pueblo pagaran por ello. Ren, sentado al otro lado de la mesa, cerca de Temari y Gaara, escuchaba en silencio la reunión de emergencia del consejo y se alegraba de no haber compartido jamás con esos idiotas afligidos la información de que la base de Akatsuki estaba en la Megakure. Podía verlos huir en busca de venganza, pero sabía que jamás regresarían. No con Nagato y Konan custodiando el lugar. En cuanto a sus sentimientos sobre la situación, se preguntaba si era un verdadero canalla, pero pensaba que el resultado no era tan malo. Claro que, después de la batalla y mientras marchaban por las zonas devastadas del pueblo, su estado de ánimo era diferente. Sus pensamientos sobre el asunto también eran distintos entonces. Pero después de sentarse y tener un momento para pensar, para considerar adecuadamente la situación, tuvo que admitir que no le importaba cómo terminara este encuentro. La razón por la que se sentía resentido era que Obito prácticamente lo había humillado. Matar ninjas de Suna delante de sus narices, esa sensación enfurecía a Ren. Lo odiaba, pero... En cuanto a los daños, solo 3 distritos de Sunagakure quedaron en ruinas, y otros 2 sufrieron daños menores. Las bajas fueron considerables, y la de Chiyo fue la más importante. Pero Ren no conocía muy bien a la mujer. Se sentía mal por su muerte y por no haber podido evitarla, pero en realidad era porque Temari también se sentía mal. ¿Hacía frío? Tal vez. Pero fue lo que fue. A cambio, 2 miembros de Akatsuki, Kakuzu e Idan, murieron. Para siempre. Y sus restos fueron sellados, para que no se pudiera hacer ninguna locura con ellos mediante el Edo Tensei. Eso al menos era algo. Mientras el consejo de Suna se enfrascaba en discusiones sobre la crisis, Ren, en cambio, consideraba contramedidas y pensaba en los sellos que necesitaría desarrollar rápidamente. No quería encontrarse jamás en una situación en la que no pudiera neutralizar a Obito en combate. Desafortunadamente, era más fácil decirlo que hacerlo. Durante años, investigó distraídamente una solución a las tonterías de Obito, sin obtener prácticamente ningún resultado. Lo único que iba a cambiar era que ahora Ren se centraría por completo en dedicar todos sus recursos a este único problema. Probablemente debería crear una especie de sistema de sellado que cubra toda la aldea. Al menos uno sensorial, pensó Ren para sí mismo. No sería suficiente para detener a Obito si decidiera aparecer de nuevo en Sunagakure. Pero al menos, alertaría a la aldea de su presencia. Ren suspiró para sus adentros mientras sus pensamientos se volvían pesados. Había tanto que hacer y no suficiente tiempo para todos sus proyectos. Basta. Ebizo intervino en la discusión entre los miembros del consejo con voz severa y tranquila, sacando de repente a Ren de sus pensamientos. Akatsuki es ahora el enemigo mortal de nuestra aldea. Mataremos a cualquier miembro de su organización que veamos. Eso, sin duda, complació a muchísimas personas presentes en la sala. Pero el otro lado del argumento también es válido. No tenemos los recursos para contraatacar ahora mismo. Estamos en guerra y nuestra aldea se encuentra en una situación desesperada. Solo podemos soportarlo. Pero no se equivoquen. Algún día nos vengaremos.
La solemne voz de Ebizo resonó en la sala, haciendo que los ojos de los presentes ardieran con una pasión silenciosa. Este hombre claramente sabe cómo encantar a su público, pensó Ren con una leve sonrisa mientras el ambiente en la sala se relajaba ligeramente. Ahora, dejemos de discutir como niños y comencemos a resolver los problemas urgentes. Debemos, un estruendo repentino interrumpió las palabras de Ebizo cuando una mujer apareció abruptamente justo encima de Ren antes de chocar contra él, derribándolo a él y a su silla al suelo. Ren, tendido en el suelo con expresión desconcertada, miraba fijamente al techo, su mente aún procesando lo que acababa de suceder mientras sus manos buscaban el camino alrededor de la inesperada mujer cuyos bonitos pechos definitivamente no se estaban presionando contra su pecho. Bajó la mirada aturdido y se quedó paralizado al instante cuando se percató de algunas cosas notables. La sangre empapaba su camisa, brotando de las heridas de la mujer inconsciente de cabello azul, del tipo que reconocería en cualquier parte. Además, vestía una combinación inconfundible y sombría, un abrigo oscuro con llamativas nubes rojas. No ha sido una opción de moda popular en Sunagakure en las últimas horas. El resto de la sala la miraba fijamente, desconcertados y con mirada asesina, mientras empezaban a aparecer armas en sus manos. Incluso Gaara comenzó a reunir su arena. Una sonrisa forzada apareció en los labios de Ren al darse cuenta de que el sello de teletransportación de contingencia que le había colocado a Conan en secreto se había activado porque ella había estado al borde de la muerte. Pero Ren echó la mano hacia atrás, apoyando el dorso en el suelo con un gemido. Una sonrisa irónica y de impotencia se dibujó en sus labios. Ahora, ¿cómo iba a convencerlos de que le prestaran atención médica en lugar de ayudarla a pasar al más allá? Su momento no podría haber sido peor, ni aunque lo hubiera intentado. Fin del capítulo.